¿Cómo van? Buenas tardes y buenas noches. Tardes para los que están acá por América, 4 de la tarde. Y noches para los que están por allí a las 9 de la noche. Otra vez un programa más aquí. Muchas gracias, Adrián, por invitarme. ¿Vos cómo andás, Adrián? Hola, Lautaro. Pues como te suelo decir otras veces, encantado de colaborar contigo y con DMP Geopolítica. Ya sabéis que estamos con vosotros como ha dicho Lautaro, los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 9 de la noche, hora Madrid. Bueno, como siempre os digo, pues si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros, darle a la tecla de unirme o unirse si queréis ayudarnos, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos propuestas, comentarios, ideas o preguntas que iremos contestando no en este canal, sino en el canal de ECAI Center. ECAI con K, Center con C, escribiendo ECAI Center lo localicéis enseguida en YouTube, ¿no? Entonces, ahí, a través de vídeos de preguntas y respuestas, vamos respondiendo en la medida en que podemos a las que nos vais dejando, ¿no? Bien, pues sin más, por mi parte, Lautaro, cuando quieras empezamos. Bien, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de un tema que es económico, pero que también es político y que tiene una especial relevancia. Vamos a hablar de un informe, el informe Draghi, sobre la competitividad en Europa. Vamos a prescindir de los aspectos más técnicos, ¿no? Pero tiene una especial relevancia por quién es el que lo emite, ¿no? No es cualquiera, es un informe sobre la situación económica de Europa y el hecho de que lo emita Mario Draghi, teniendo en cuenta quién es, pues tiene una especial relevancia económica y también política en un momento tan especial para Europa como el actual. Y de esto vamos a hablar hoy fundamentalmente. Bien, vamos allá. Bueno, aquí tenéis la presentación del informe. Es un informe que se ha elaborado, que se ha presentado estos días sobre el futuro de la competitividad europea. Ahí tenéis a Mario Draghi con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y un detalle que llama la atención, aquí lo tenéis, esta es la portada del informe, el futuro de la competitividad europea. Un detalle que me llama la atención es la ausencia de logo, que el informe no tiene logo. Alguien dirá, bueno, es que es Mario Draghi, no es la comisión o una institución la que lo elabora. Pero eso no ha sido una razón nunca para no poner situar el logo. O sea, siempre aparece el logo de la institución que encarga el informe también. Sin embargo, aquí esto no es así, ¿no? La explicación más razonable es que muy probablemente la comisión quiere tener manos libres a la hora de utilizar este informe o las ideas de este informe como soporte. Para no transmitir que te estás apoyando en un informe que has encargado tú misma, ¿no? O un informe que es tuyo, ¿no? Entonces, si no aparece el logo, parece más claro como si fuese un informe independiente, algo por el estilo, ¿no? Aunque, bueno, evidentemente, pues sabiendo quién es Mario Draghi, pues la interrelación de Mario Draghi con las élites económicas y políticas europeas es muy evidente, ¿no? Aquí tenéis una descripción sintética de su trayectoria, ¿no? Fue director ejecutivo del Banco Mundial durante 5 años, entre el 85 y el 90, luego vicepresidente de Europa de Goldman Sachs entre el 2002 y el 2006, con lo cual ahí le tenemos muy relacionado con la élite económica, gobernador del Banco de Italia entre el 2006 y el 2011, presidente del Banco Central Europeo entre el 2011 y el 2029. Quizás esta vez fue la fase que le hizo más conocido, fundamentalmente en Europa, lógicamente, ¿no? Y después fue en 2021-2022 presidente del Consejo de Ministros de Italia. Bien. Un currículum bastante poderoso, diría. Efectivamente. Este hombre ha estado en primera línea de la economía y de la política occidental durante muchos años. Vale. Bueno, este es Mario Draghi.
Bueno, vamos a ver qué nos dice este informe, porque tiene algunos comentarios interesantes, otros muy evidentes, pero claro, empieza haciendo referencia o reconociendo la pérdida de peso de Europa, ¿no? Aquí tenéis en 3 líneas dibujadas el peso de Europa, Estados Unidos y China, China escrito como CN, ¿no? en el PIB, ¿no? El peso en el PIB global de China, de Estados Unidos y de Europa. Y ahí tenéis cómo alrededor del 2015 China superó tanto a Europa como a Estados Unidos, ¿no? En el peso global. Y bueno, Estados Unidos estaba muy igualado con Europa y en los últimos años ha crecido su peso, ha crecido un poco por encima del de Europa. De Europa, European Union, Unión Europea de los 27. Bien. Bueno, esto es sintomático de cuál es la situación global en el mundo, cómo Occidente deja de ser primera potencia, ¿no? A alguno le llama la atención porque muchas veces se dice que China todavía no ha alcanzado a Estados Unidos. Bueno, depende cómo se mida el PIB, ¿no? Si el PIB se mide simplemente en los precios de compra y venta en el mercado, todavía no, pero la referencia más correcta es esta estimación, esta valoración del PIB, teniendo en cuenta las diferencias de precios en unos países y otros. Es decir, esto significa que con la misma moneda, donde los precios son más baratos, se puede comprar más que en otros. Y por eso es más correcto valorar el PIB, la producción anual de los países, en base a este criterio, ¿no? De paridad adquisitiva, teniendo en cuenta la capacidad de compra real que tienen las monedas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí tenéis el gráfico que refleja la participación en el comercio internacional de bienes, ¿no? Es decir, en el comercio industrial, ¿no? Y veis cómo el cambio ha sido absolutamente radical. Ha habido una caída clara tanto de Europa como de Estados Unidos, mayor la caída de Estados Unidos que la de Europa durante todo este siglo, desde el año 2000, y una subida radical de China, sobrepasando a los dos sensiblemente, sobre todo a Estados Unidos. Bien. Bueno, y entonces empezamos con los grandes retos de la evolución económica de los últimos años, tal como Draghi lo reconoce, ¿no? Dice, el precio de la energía en la industria. Y ahí tenéis un primer dato que llama la atención sobre la situación de la economía europea. Una diferencia radical entre los precios de la energía en la industria, en el caso de Europa, con respecto a China y a Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto, los que nos hayáis oído, ya lo hemos ido comentando en otros programas, como consecuencia de las medidas políticas que se han estado tomando durante los 2 últimos años, a partir del estallido de la crisis en Ucrania, la industria europea, en lo fundamental, ha renunciado o ha tenido que reducir drásticamente la disposición de la energía barata rusa y sustituyéndola por energías mucho más caras, ¿no? Energías, por ejemplo, que es gas natural licuado traído desde Estados Unidos en buena parte, incluso gas natural licuado traído ahora desde Rusia, ¿no? Es decir, ese gas que deja de venir por oleoductos se les compra a otros países que a su vez se lo han comprado a Rusia, pero se les compra trasladado por mar, por lo tanto con costes mucho mayores. Pero claro, el gas natural licuado primero tiene que ser licuado. El gas se licúa para poder ser transportado por barco y cuando el barco llega a su destino se vuelve a transformar en gas. Es decir, los costes del gas natural licuado son muchísimo mayores, ¿no? Pues bueno, todo esto se refleja en ese disparatado incremento de costes entre la Unión Europea con respecto a China y a Estados Unidos. Hablando sobre todo de la industria alemana, comentamos que, claro, no se trata solo de este incremento, de cómo les afecta directamente este incremento radical de costes a las industrias alemanas indirectamente europeas, ¿no? Sino que cara al futuro
la industria europea tiene que competir en los mercados internacionales con un Estados Unidos que es productor de energía y con una China que a partir de ahora dispone del acceso a la energía barata rusa. Con lo cual, los problemas competitivos de Europa ya se están disparando y esto evidentemente se está notando en las caídas primero de los sectores intensivos en energía, luego de la caída de la industria. Esto en Alemania se está produciendo exactamente como se había previsto, y luego al final de la economía en su conjunto. Y hay empresas intensivas en energía que dejan de invertir en Europa, que invierten en Estados Unidos, que invierten incluso en China. Fue muy conocido, por ejemplo, el caso de BASF, una muy gran empresa química fundamentalmente, y ahora estos días se está hablando del caso de Volkswagen, que está planteando incluso cerrar plantas en Alemania, ¿no? Bien, algo similar con los precios del gas en la industria, ¿no? Sensiblemente más altos que los de China y que los de Estados Unidos, ¿no? Bien, bueno, ya sabéis cuál es el contexto de todo esto, ¿no? Pues esto, evidentemente, Mario Draghi no lo dice, ¿no? Pues habla del contexto, los precios son radicalmente más altos, pero no dice nada sobre cuál es el contexto político que ha creado este problema, ¿no? No dice nada de las medidas que se han adoptado para sancionar a Rusia, de las medidas que se han adoptado o de lo que no se ha hecho respondiendo a ese bárbaro sabotaje del Nord Stream, que, bueno, todo el mundo sabe quién lo ha hecho, ¿no? Todo el mundo sabe quién lo ha hecho. ¿No dice absolutamente nada de esto en el informe? ¿Lo desconoce? Claro, está diciendo, bueno, lo mío es un informe económico, pero claro, si no apuntas a las causas, es lógico que luego en las conclusiones pues falles también radicalmente, ¿no? Claro, porque si no parecería que por cuestión espontánea Volkswagen cierra fábricas y no sería la deducción. Claro, evidentemente los lectores saben cuál es el origen de esto, pero el no mencionar las causas políticas le justifica que luego al plantear las soluciones no se plantee, por ejemplo, rectificar ese origen político de las... Pero claro, conocemos la complicidad de Mario Draghi con la élite corporativa occidental y, por supuesto, como ya veremos, no va a enfrentarse directamente a los criterios estratégicos de esta élite corporativa, sobre todo en un momento como el actual, en el que esas grandes corporaciones están en una verdadera situación de pánico frente al empuje de los países emergentes y, en este caso, de Rusia en particular. Bueno, frente a esto, ¿qué ha ocurrido? Bueno, estamos en un contexto, y esto lo comenta Mario Draghi, en el que se han multiplicado el intervencionismo. Es decir, el comercio internacional, pues se han empezado a tomar medidas, sobre todo desde Occidente, para poner obstáculos al avance de los países emergentes, de China en particular, si se quiere, ¿no? Ahí tenéis cómo las intervenciones en el comercio internacional se han multiplicado en los últimos años, ¿no? Bien, bueno, este es un factor importante del que Draghi, claro, acertadamente concluye que ahora estamos y vamos a estar en un contexto más intervencionista, ¿no? Claro, lo que ocurre es en el comercio internacional. Lo que ocurre es que aquí también hay una pequeña trampa, porque el intervencionismo puede ser de una forma moderada, una forma de mantener los equilibrios entre las economías, pero lo que está ocurriendo aquí es que en buena parte se está utilizando esta intervención en el comercio internacional como medida de castigo geopolítico, ¿no? Primero con Rusia y luego con China, ¿no? Bien. Además de que todo esto es evidentemente un síntoma o una consecuencia de esa debilidad estructural de Europa, de Estados Unidos también, pero de Europa fundamentalmente, en la economía y en la capacidad de competencia con los competidores asiáticos, ¿no? Y ya lo hemos comentado otras veces, cómo normalmente son las naciones potentes las que defienden el libre comercio internacional, porque esto es lo que les facilita entrar en los mercados de los países económicamente más débiles. Y son los países más débiles los que dicen, no, yo quiero poder defenderme con los competidores internacionales para que no arrasen mi industria y quiero poner barreras, etcétera.
Y entonces, claro, Europa y Estados Unidos han sido durante muchos años los grandes defensores de la libertad de comercio internacional, como si fuera un dogma caído del cielo, hasta que de pronto, como consecuencia de la creciente debilidad de nuestras economías, nos hemos empezado a buscar un argumento tras otro, un pretexto tras otro, para hacer daño a productores que son mejores que los nuestros, o en calidad, o en precio, o en las dos cosas, ¿no? Adrián, una pregunta, porque me quedé pensando en una cuestión de términos. Aislar a un país, por ejemplo, todas las sanciones de Rusia, ¿es por eso que habla de intervención al Bueno, mercado? no, aquí habla de intervención en términos generales, ¿no? No distingue por unas razones o por otras. Es un análisis no elaborado por él, sino extraído de una organización internacional, ¿no? Entonces, bueno, no describe cuáles son las causas, sino que quiere simplemente trasladar que vamos a estar en un contexto en el que el comercio internacional es y va a ser más difícil, ¿no? Perfecto. Bueno. Hace referencia, y esto es muy importante, al problema estructural de falta de inversión, ¿no? Pero claro que es un problema estructural del conjunto de Occidente casi desde los años 70. A partir de la crisis de los 70 se cuestiona o se agotó, digamos, el modelo de desarrollo de la posguerra, empieza el neoliberalismo por un lado y empieza a caer rápidamente la capacidad de crecimiento de nuestras economías y también, muy relacionado con ello, empieza a caer la inversión productiva, que ha sido muy débil, cada vez más débil, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Bueno, entonces nos dice que partiendo de un contexto de una inversión productiva débil en la que no, en cuyas causas no entra, dice, ya veníamos de una inversión productiva débil. Lo lógico que hubiera sido que analizase por qué teníamos una inversión productiva débil. Y no lo hace, ¿eh? Entonces dice, bueno, partiendo de que teníamos una inversión productiva débil, resulta que además tenemos nuevas necesidades que sitúa en la descarbonización y en la defensa, que nos exigen nuevas inversiones, ¿no? Y entonces dice, hay que recuperar los niveles de inversión de los años 60 o 70, que suponen invertir un 5% más sobre el PIB, sobre la producción anual. Con un 5% más sobre el PIB es una barbaridad, porque, bueno, a veces las inversiones sobre PIB se suele cuantificar en un 20, un 25%, según el país, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que dentro de esa inversión, esa suele ser la inversión bruta, dentro de la cual hay una parte cada vez más importante que se destina simplemente a reponer la inversión ya existente, ¿eh? Y entonces eso quiere decir que solo una pequeña parte, el resto, es lo que es la inversión nueva, ¿eh? La inversión que se añade a la economía, ¿eh? Una parte fundamental es reponer la inversión existente y esa reposición de la inversión tiende a crecer en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque cada vez el equipamiento industrial, el equipamiento productivo es mayor. Como es mayor, también es mayor el desgaste que cada año se produce simplemente por el paso del tiempo de ese equipamiento productivo, ¿no? Y por tanto, también es mayor lo que hay que dedicar simplemente a mantener viva esa inversión, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que invertir un 5% más sobre PIB, cuando en realidad la inversión neta, la nueva, suele ser, estaba siendo en Europa un 1, un 2, un 3% como mucho, es un incremento sustancial, muy grande, si tenemos en cuenta pues el peso que esto supone precisamente en la inversión neta. Pasar de un 2, un 3%, en este caso, por ejemplo, a un 7 o un 8%. ¿Vale? Una pregunta, Adrián, viendo la Sí. situación en general en Europa, en general, de que los diferentes países teniendo problemas económicos, ¿se pueden dar este lujo de invertir un 5% del PBI en inversión? Bueno, ese es el tema, porque claro, luego la cuestión es eso, cómo se financia, de dónde se obtienen los recursos, etcétera, ¿no? Pero claro, dependiendo también de tu situación, la inversión puede ser un lujo o puede ser una necesidad. Tienes que analizar el conjunto de tus gastos, a qué se están destinando, para ver si puedes
sustituirlos en parte por inversión. Con esa inversión estás preparando el futuro también, si la haces bien, ¿no? Si la haces bien, ¿no? Porque claro, ahora veremos que en el tema de la descarbonización es dudoso, es un tema muy europeo, pero es dudoso que realmente sea una necesidad. Pero es otro tema que Draghi, por supuesto, tampoco cuestiona, ¿no? Es, digamos, lo políticamente correcto en Europa y punto. Y lo mismo cuando habla de incrementar las inversiones en defensa, ¿no? Es lo que el poder corporativo dice y no me lo planteo. Completamente. Casi que te preguntan bien, o más de sensaciones, capaz que muy probablemente no sean realmente las necesidades del pueblo, sino como dijiste vos, las corporaciones. Claro, claro, si ese 5% es para inversiones que no son necesarias, evidentemente no tiene sentido. Pero sí es cierto que esa inversión neta ha estado siendo muy baja y sobre todo si la comparas con los países emergentes, asiáticos, etcétera, ¿no? Que igual han tenido inversiones netas del 8, del 10, del 12%. Pero bueno, esto es lo que se plantea Draghi, es volver a las cuantías de inversión de los años 60-70, antes del periodo neoliberal, ¿no? ¿Vale? Esto es interesante, ¿eh? Es un reconocimiento al menos en este ámbito, del fracaso del periodo neoliberal en su conjunto. Y pienso un poco, pleno periodo de Guerra Fría, periodo en el que se tenía que combatir contra otro modelo, ¿o no? Bueno, sí, esto en realidad la inversión fue muy alta tanto en Europa como en Estados Unidos. Sin embargo, lo que fue en aquella época el Estado social, es decir, el destinar una parte sustancial de los recursos generados a gasto social, a buenos salarios, etcétera, esto solo se hizo en Europa, o se hizo fundamentalmente en Europa. Básicamente por lo que tú comentas, es decir, porque en Europa era donde existía el miedo a la competencia con el modelo soviético, partidos comunistas muy fuertes, etcétera. Un movimiento obrero todavía duro, etcétera. Bien. Bueno, claro, no le llama así, pero Draghi analiza el enorme peso que el proceso de descarbonización está teniendo sobre la economía europea. Y además dice, pues esto, algo que es bien conocido, los costes de la descarbonización están siendo muy superiores en Europa y esto crea serios problemas a la industria europea. Bien, pero claro, está el que el proceso de descarbonización sea tan radical en Europa es una decisión política, ¿no? Y por tanto que se puede gestionar de otra forma. Y sin embargo Draghi no entra ahí. Bueno, esto es un tema en sí mismo clave, ¿no? Hace referencia a lo que llama la oportunidad de las tecnologías verdes. Ahí tenéis un listado de distintas tecnologías relacionadas con la descarbonización, las energías renovables, etcétera. Y ahí tenéis qué países lideran estas tecnologías, ¿eh? Sobre todo en la parte de la derecha tenéis los países que evidentemente están mejor posicionados en esas distintas tecnologías. Y entonces veis cómo hay círculos rosados, marrones, a la derecha arriba. Todos esos son tecnologías lideradas por China. Y más abajo, también a la derecha, abajo del todo, tenéis círculos azules. Esos son tecnologías lideradas por Europa. Y entonces, claro, Draghi saca la conclusión de que este proceso de descarbonización, aunque sea un coste enorme para nuestra industria, puede ser también una oportunidad si sabremos aprovechar esas ventajas tecnológicas en algunos ámbitos de este proceso de descarbonización, tecnologías verdes, etc. Bien. Claro, ¿cuál sería la forma de rentabilizar esto? Hombre, si mantenemos el liderazgo en esas tecnologías y el resto del mundo nos sigue en la inversión en ese tipo de productos, van a tener que utilizar nuestra tecnología, por tanto, vamos a tener una rentabilización clara de ese liderazgo. Bien,
tenemos, sin embargo, se trata de una oportunidad que se está perdiendo, porque el propio Mario Draghi nos dice que aunque existen esas oportunidades en algunas tecnologías verdes, sin embargo, China está avanzando muy rápidamente en todas ellas, desplazando a Europa. A pesar de todo lo que estamos gastando, de que gastamos mucho más, de que los costes para nuestra industria son mucho mayores, China avanza más rápidamente que Europa en esas tecnologías, incluso en esas tecnologías supuestamente verdes. Bien, claro, y aquí hay una cuestión clave, ¿eh? Es decir, que aunque tengamos un mayor avance tecnológico en determinado ámbito, pues es casi imposible liderar un sector si no invertimos ni innovamos. Y estos son dos problemas estructurales de Europa, que invertimos poco e innovamos poco. Mucho menos que Estados Unidos, invertimos desde luego mucho menos que China e innovamos pues más o menos como China. Y cada vez China innova cada vez más y nosotros, digamos, estamos estancados en Europa. Bueno. Bueno. Claro, el tema es que al final Mario Draghi dice, bueno, es que descarbonizar y mantener la competitividad es un reto ciertamente difícil. Bueno, no es que sea ciertamente difícil, es un objetivo que casi podríamos calificar en este momento ya de imposible. Es decir, imponemos unos costes enormes a las empresas como consecuencia del proceso de descarbonización, pero luego invertimos menos y innovamos menos. Con lo cual, otros países, China en este caso, pues nos va poco a poco superando, incluso en ventaja tecnológica, en prácticamente todos los sectores, incluso de las tecnologías verdes, en las que Europa se suponía que debería ser el líder por todo lo que ha gastado, por todos los costes en los que está sufriendo como consecuencia de ello. Bueno, nos dice, en las conclusiones ya nos va diciendo, los precios de la energía están disparados. Y yo pongo, ¿y por qué será? ¿No? ¿Por qué será? Pues evidentemente por decisiones que estamos tomando nosotros mismos, ¿no? Por decisiones geopolíticas, fundamentalmente. Bien. Europa se ha lanzado, y esto nos lo dice también Draghi, a por el gas natural licuado, ¿no? Cuyo peso en Europa se ha disparado, ¿no? Es decir, el gas natural licuado, pues es este gas natural que en vez de ir por gasoductos como gas, pues se transporta a través de barcos, transformándolo en líquido para que pueda ser transportado en barcos y luego volviéndolo a transformar en gas cuando llegan al continente de destino, ¿no? Y esto supone costes muy superiores, pero es la dinámica en la que se ha metido Europa, pues como consecuencia de romper la relación con el gas barato ruso, ¿no? Ya hemos dicho que esto es de una forma disparatada porque incluso una parte significativa de ese gas natural licuado es gas ruso, ¿no? Que ahora no nos viene en vez de venirnos por gasoductos, ellos por gasoductos lo venden a otro país y ese país nos lo vende a nosotros por mar, ¿no? Con un coste evidentemente muy superior. Bueno, aquí tenemos este tema de la fabricación en tecnologías limpias, ¿no? Esas tecnologías que estamos diciendo que Europa debería haber tenido un liderazgo teniendo en cuenta el enorme coste que nos está suponiendo la descarbonización, etcétera. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que no tenemos un peso ni mucho menos mayoritario o líder en tecnologías limpias. Ahí tenéis en las distintas variantes de tecnologías, en la columna de la izquierda, luego reflejado en columnas horizontales, qué países o qué regiones tienen más capacidad de fabricación. Veis que en todas lidera China, que son estas barras de color marrón, marrón rosáceo, si queréis.
Bien. Y Europa son estas líneas, estas barras azules. Entonces tiene algún peso importante en algunas tecnologías, pero siempre inferior a China. China con una capacidad de fabricación creciente, Europa con una capacidad de fabricación en general decreciente. Pero claro, es que el que fabrica, de hecho, es el que es el que invierte y es el que innova. Aquí hubo durante años el proceso de globalización, se estuvo justificando en Europa y Estados Unidos con el supuesto de que, bueno, no importa que las fábricas se trasladen a otros países en desarrollo, a China, etcétera, porque nosotros nos quedamos con las actividades de mayor valor añadido. Se decía, pues, la investigación y el desarrollo, etcétera. Y claro, y esto lo que se ha visto con el tiempo es que era absoluta teoría, que en la práctica, donde se fabrica, es donde surgen las ideas, ¿no? Donde está realmente la producción, donde surgen los problemas en la producción, ahí surgen las ideas y ahí es donde realmente acaba desarrollándose la innovación. Entonces, esa teoría de ceder la fabricación, pero no el valor añadido, pues se ha visto que no funcionaba, ¿no? Bueno, el gran problema, dice, pues el problema de la descarbonización asimétrica. Pues asimétrica, ¿por qué? Pues porque Europa está disparada en esa estrategia de descarbonización y es fundamentalmente Europa. Es decir, esa ideologización del proceso de descarbonización, de las tecnologías verdes, de los planes verdes, esa ideologización es un tema europeo, que no existe o existe parcialmente solo en Estados Unidos y no existe prácticamente en los países en desarrollo y emergentes, que son mucho más racionales a la hora de gestionar estos temas, ¿no? Es decir, no sé, pues en el caso de China es relevante porque, en este sentido, porque tiene una problemática de fondo en buena parte similar a la de Europa. Tiene una dependencia energética del exterior muy grande, ¿no? Y para hacer frente a esa dependencia energética, pues aplican políticas energéticas tremendamente prácticas y tremendamente realistas, de diversificación en primer lugar, pero es que le apuestan a todo, ¿no? Apuestan a las energías verdes, pero sin olvidar el petróleo, sin olvidar el carbón, sin olvidar la energía nuclear, ¿no? Y sin embargo nosotros estamos haciendo políticas basadas en consignas en medios de comunicación, etcétera, ¿no? Bien, algunos han dicho que incluso se pueden calificar de políticas religiosas, en el sentido de que estamos tratando este tema del medio ambiente como si fuera una religión, ¿no? Bien. Bueno, pues por si esto fuera poco, además se plantea la necesidad de preparar la economía europea para el rearme. Necesitamos gastar más e invertir más en defensa. Perfecto, ¿no? Entonces, estamos creando el marco para seguir, digamos, las estrategias de estas élites corporativas europeas que están enloquecidas, que están en una situación de pánico frente al empuje de los países emergentes y dicen, pues como hay que gastar más en defensa como sea para defendernos a nosotros mismos, no Europa, evidentemente, no Europa, ¿no? Bueno, aquí tenéis, bueno, esto es un gráfico que recoge él sobre la evolución del gasto militar y, bueno, cómo hay una recuperación, se está planteando subir hasta el 2%, pero, bueno, nos llevarán hasta donde ellos sea necesario para que, digamos, la capacidad militar de Europa pues sea la que ellos entiendan como suficiente, ¿eh? La capacidad para, como hemos dicho antes, para defenderles a ellos mismos, ¿no? Para defender a las grandes corporaciones occidentales, ¿no? Bueno, otro problema es Europa no tiene recursos críticos, ¿no? Este es un problema estructural de Europa, también de otras zonas del globo, ¿no? Pero aquí tenéis cómo hay una concentración enorme de la extracción y el procesamiento de recursos críticos para Europa. Tenéis una relación de esos recursos, ¿no? Cobre, níquel, cobalto, litio, grafito, etc. Tierras raras, ¿no? Y bueno, ahí tenéis en el procesamiento como básicamente China
están prácticamente en su totalidad en manos de China. También Indonesia en alguna parte, ¿no? Pero fundamentalmente de China, ¿no? Y en la extracción también en tierras raras o grafito, ¿no? Pero bueno, el control de Europa sobre la extracción y el procesamiento de recursos críticos es bajísimo, ¿no? Entonces, claro, de aquí, ¿qué conclusión hay que sacar? Pues evidentemente que no tenemos ningún futuro si perdemos el acceso a esos recursos. Y esto implica dos opciones. Porque claro, hemos tenido un recurso garantizado en base a políticas neocoloniales, ¿no? De controlar a las élites de los países para que nos dejen asegurarnos el acceso a sus recursos y además acceso a precios ridículos, ¿no? Entonces, si estos países se empiezan a rebelar, como están haciendo, hay que ver el caso de Francia, que está siendo expulsado de África fundamentalmente por los Wagner, ¿no? De Rusia, y cómo esto está suponiendo un problema enorme para Francia, no porque pierde el acceso a los recursos, que no se los están quitando, sino porque ahora tiene que pagarlos a precios de mercado, ¿no? O sea, por precios muy superiores a los que pagaba hasta ahora, ¿no? Pero claro, entonces todo este reto para Europa supone dos estrategias cara al futuro. La primera, pues guerras, empezar a organizar guerras para recuperar ese control, lo cual es cada vez más difícil, ¿no? Y ahora ya casi imposible, ¿no? Y la otra, pues empezar a tejer otro tipo de relación con esos países que tienen esos recursos, ¿no? Un tipo de relación de tú a tú en la que necesariamente los dos países tienen que ganar, ¿no? El Lo, país que... Sí, lo que te iba a decir que me recuerdo en la zona del Sahel, particularmente en todo el sector de África y todas estas revoluciones que están sucediendo, hay una cantidad de recursos que se están nacionalizando, minas de toda índole, que bueno, es exactamente lo que está diciendo ahora. Ahora van a tener que pagar con precio de mercado. eso es, eso es. Sí, sí, porque en un momento se pensó, es que están, digamos, tan indignados con los franceses en concreto, luego también con los norteamericanos, pero están tan indignados con los franceses que les van a cortar el acceso a los recursos. No están haciendo eso. Están diciendo, no, 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 no hay problema, te seguimos vendiendo. ¿Necesitas uranio para tu industria nuclear? Te seguimos vendiendo uranio, pero a precio de mercado, ¿no? Efectivamente. Bueno, decíamos los precios de la energía disparados y también, pues evidentemente, la pregunta que hacíamos antes, ¿por qué será? Esto no es algo que ha caído del cielo, tiene raíces en decisiones políticas muy concretas que si queremos dar la vuelta a esta situación, porque es un problema estructural para la economía europea, que va a hundir nuestra economía si sigue así, pues evidentemente hay que cuestionar esas decisiones políticas, ¿no? Y esto evidentemente no lo dice Draghi. Bien, dependemos de las importaciones de hidrocarburos, ya hemos dicho, China también, ¿eh? China también tiene una dependencia energética enorme del exterior y China también depende de las importaciones de hidrocarburos, pero lo gestionan de otra forma. Ahí tenéis importaciones netas de combustibles fósiles como parte del PIB, ¿no? Veis que es mucho más alto, lógicamente, en China y en la Unión Europea que en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es productor de energía en sí mismo, ¿no? Bien, aunque no produce tanto como necesita y por eso sigue necesitando comprar en el exterior, ¿no? Pero bueno. Puede ser que se esté proyectando a un periodo de autonomía, por lo menos esté cercano, de productor de energía a Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, sí, lleva tiempo intentando acercarse, vamos a decir, a la soberanía estratégica en el ámbito de los hidrocarburos, pero no han llegado ahí. Por ejemplo, las explotaciones, la tecnología, las explotaciones del shale oil, ¿no? Del, ¿cómo se llama? El petróleo, ¿cómo se dice en castellano? Este petróleo ¿Crudo? que se, ¿perdón? ¿El crudo decís? No, petróleo que se obtiene de extrayendo con agua a presión extrayendo el petróleo de la roca. Bueno, shale oil es
no me viene ahora el término en castellano, ¿no? Es esta tecnología que se desarrolló y se ha aplicado sistemáticamente en Estados Unidos, ha sido muy importante para que Estados Unidos incremente su producción de crudo. Vale. Vamos. Bueno. Bueno, pues esto nos sitúa ante otro objetivo imposible, ¿no? A la vez, bajar drásticamente los costes de la energía y acelerar la descarbonización. Claro, dice, tenemos que perseguir las cosas, dice Draghi. Sí, claro. A ver cómo lo haces, ¿no? A ver cómo lo haces, ¿no? Bien. Bueno, hasta aquí, bueno, hemos hecho una síntesis de los aspectos más importantes o llamativos de este informe. Pero bueno, podemos darle lo que hemos llamado relectura, ¿no? A ver qué os parece, ¿no? Primero, sobre el posicionamiento de Draghi, en cuanto tal, ¿no? Hay que tener en cuenta que fue un artífice fundamental del estancamiento europeo actual, ¿no? Es decir, si él parte de una descripción negativa de la situación de la economía europea, pero él es uno de los más importantes responsables de que la situación de la economía europea sea la que es, sobre todo por su periodo en el que fue gobernador, presidente del Banco Central Europeo. Desde esa presidencia del Banco Central Europeo durante la crisis del 2008, el periodo final de la crisis, fue el responsable de impulsar estas políticas monetarias expansivas que se basan no solo en el tipo de interés, sino decir, bueno, cuando ya no podemos bajar más el tipo de interés para impulsar la economía, pues lo que hacemos es imprimir más dinero y de no que se le entrega al sistema financiero para endeudarnos y con dos objetivos. Uno, continuar las políticas de rescate. Recordemos que la crisis está ya en el 2008 y entre el año 2008 y el 2010 hubo un auténtico escándalo, una auténtica convulsión política a cuenta de las ayudas que los gobiernos estaban dando a los bancos para mantenerlos vivos. Y esto era lo que se llama el rescate bancario, los rescates bancarios. Bueno, esto se apagó a partir del 2010, se dijo esto no se puede hacer más, bien, pero ¿qué se hizo? De forma callada, sustituirla por las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo que se destinaban fundamentalmente, no se decía, pero se destinaban fundamentalmente a la gran banca. Con lo cual se empezó a alimentar sistemáticamente a la gran banca a través de estas políticas de expansión de los bancos centrales. Tanto en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, y en el caso del Banco Central Europeo, liderado por Draghi, ¿no? Bien, con esto que se hacía también, pues impulsar el sobreendeudamiento o impedir que el nivel de deuda bajara. ¿Cómo mantengo viva la economía, una economía sobreendeudada? Pues puedo tomar medidas estructurales para resolver el problema de fondo, o si no, si veo que como hay una crisis empieza a bajar el nivel de deuda, lo compenso emitiendo más deuda. ¿Cómo? Con expansión monetaria, ¿no? Esa expansión monetaria en parte va a los bancos, la transforman en crédito, que al final es deuda. Bien. Y todo esto también se utilizó, y esto nos hemos dado cuenta después, fue un instrumento fundamental para que estos recursos alimentaran a inversores financieros que impulsaron esta expansión de las grandes gestoras de activos, de las que hemos hablado en otros programas, BlackRock, Vanguard, etcétera, que son las que, gracias a esos enormes recursos, se han ido haciendo con el control de paquetes de acciones entre un 5 o un 10% en prácticamente todas las multinacionales occidentales, ¿no? O sea, un cambio radical en la estructura del capitalismo occidental, en el cual el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Norteamericana y Mario Draghi tuvieron un papel muy importante. Bien. Sin embargo, bueno, otra cuestión es que, y probablemente porque él estaba en buena parte implicado en lo que había pasado en Europa durante los años anteriores, Mario Draghi se olvida, sorprendentemente, de los grandes problemas estructurales de Europa.
El primero, el que acabamos de mencionar, ¿qué pasa con la deuda? ¿no? Esa deuda acumulada hasta un 300-350% sobre el PIB, que depende cómo se calcule. Normalmente se suele decir que la deuda privada y pública de un país no debe superar el 100-150% sobre el PIB. Bueno, nosotros hemos ido creciendo durante los últimos años, durante los últimos 30 años, durante todo el periodo neoliberal, y ni se nombra, ¿no? Mario Draghi ni lo nombra como problema estructural, ni por supuesto, claro, como medidas a adoptar al respecto, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la tasa de natalidad? Porque es también otro de los grandes problemas estructurales, ¿no? Bien, ¿qué propuestas propone Draghi al respecto? Absolutamente nada, ¿no? Otra cuestión clave, ¿qué pasa con el sector público empresarial? Porque Draghi lo que está diciendo es, ya hemos dicho que la inversión es bajísima, que hay que impulsarla, y creo que luego lo comentamos también, lo que dice al final es que los gobiernos se tienen que implicar más en la financiación de la inversión, en asegurar que el incremento de esa inversión. Dicen. Bueno, lo que no nos dice es que cuando en esos años 60, 70 a los que él hacía referencia, una parte sustancial de la inversión empresarial era liderada por el sector público empresarial, que funcionaba razonablemente bien y que hemos liquidado desde los años 80. Bueno, eso podía por lo menos mencionarlo, pero como no es políticamente interesante para esos grandes inversores, ese poder corporativo occidental, no lo menciona. Bien. Bueno, Draghi está apoyando en el informe esas disparatadas políticas europeas de los últimos años, reconociendo el daño que están provocando y que van a provocar, pero no las cuestiona. A la hora de proponer medidas, no dice igual deberíamos hacer algo al respecto si estas políticas nos están haciendo tanto daño. ¿Cuáles? Pues primero, la que hemos comentado, esa gestión fanática o religiosa, dicen algunos, ¿no? Como si fuera una religión, ¿no? De las políticas verdes, ¿no? Esa pérdida del acceso a la energía barata rusa, ¿no? Ese desacople con China progresivo, ¿no? En buena parte impulsado desde Estados Unidos, o esas estrategias de rearme, ¿no? Claro, todo eso son factores. La economía europea ya estaba en una situación de estancamiento durante 20 años y ahora resulta que no, en los últimos años nosotros mismos estamos echando sobre la mesa enormes problemas, estos 4 enormes problemas estructurales, y que en los que no están incurriendo otros continentes, otras regiones mundiales, ¿no? Y no podemos, lo lógico no sería plantearse si hay que seguir con esa gestión de las políticas verdes, si tenemos que seguir renunciando a la energía barata rusa, si tenemos que seguir avanzando en el desacople con China, si realmente son necesarias esas políticas de rearme. Pues parece que sí, ¿no? Parece que sí, ¿no? Con lo cual, esto ya nos da un mapa de que el supuesto informe de competitividad de Draghi, pues se olvida de todo lo importante, ¿no? Se olvida de todo lo importante. Bien, y esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Estamos en una economía sin salida dentro de una Europa en caos, en una situación de verdadero caos, ¿no? Bueno. Parece bastante desolador el escenario con los últimos 2 flyers, el de los problemas estructurales y el de los últimos. Efectivamente. Bien, una economía sin salida en una Europa en caos. Europa en caos político. Estamos en una situación de bloqueo político, ¿no? Tenemos gobiernos cada vez más impopulares y sin alternativas reales a los mismos en los países clave, ¿no? Sí ha habido alternativas que han surgido, pensemos en Eslovaquia, en Hungría, tal, ¿no? Pero, ¿qué pasa por ejemplo, en el Reino Unido? Bueno, pues nos ha venido un gobierno laborista que tiene exactamente las mismas estrategias que los anteriores conservadores. En la Alemania, pues bueno, hay una previsión de que las siguientes elecciones, bueno, la coalición actual, la coalición semáforo de socialdemócratas, liberales y ecologistas, está totalmente desprestigiada. Pero claro, ¿cuál es la alternativa? Pues la expectativa es que en las siguientes elecciones
gane la CDU, que va a hacer exactamente las mismas políticas en todo lo que está haciendo daño a Alemania. En Francia, pues bueno, lo estamos viendo ahora con estos meses de dialéctica alrededor de quién va a ser el primer ministro, ¿no? Algo que se suponía que dependía de las elecciones parlamentarias. Estamos viendo que al final va a ser Barnier, que en la práctica tiene la misma ideología que el que era primer ministro hasta ahora, que era Attal, ¿no? Y también que Castex, que es la que la supuesta izquierda estaba proponiendo como primer ministro y que ahora se queja de que es una propuesta que no se ha aceptado. Porque claro, esa, digo, izquierda entre comillas, porque por razones tácticas, prácticas y tal, estaban proponiendo a una persona absolutamente involucrada en las élites económicas europeas, ¿no? Con lo cual, Barnier, Attal, Castex, no cambia nada, ¿no? En Alemania, del gobierno actual a la CDU, tampoco. En el Reino Unido, de los conservadores a los laboristas, tampoco. Entonces, una situación de bloqueo político en la que simplemente a través de las elecciones, por lo menos a corto o medio plazo, parece difícil que se pueda resolver algo. Claro, te iba a dar el ejemplo de atados, están atados de manos, parecerían, rehenes los ciudadanos europeos. Nuestros países están atados de mano, efectivamente. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un bloqueo político y un bloqueo económico. Tenemos problemas económicos y políticos cada vez más graves. Sí hay un creciente desapego de la población, pero un bloqueo político y un bloqueo económico. ¿Verdad? Es muy difícil cambiar, si no hay cambios políticos, es muy difícil que se cambien las políticas económicas, claro. La conclusión es que si el cambio que necesita Europa no viene de dentro, Europa necesita un shock externo. Que algo pase desde fuera que induzca, obligue o provoque ese cambio interno en Europa. Bueno, Europa necesita un shock externo y ahí intento representar gráficamente cuáles pueden ser esos shocks externos, ¿no? Dos opciones para ese shock externo. Primero, una victoria de Donald Trump que lleve a un posible, digo, reposicionamiento de Estados Unidos en el ámbito geopolítico, ¿no? Algo que ha sido muy prometido por el trumpismo, pero que hasta que se confirme que Trump gana las elecciones y que en sus primeros meses opta por esa política, no lo podemos dar por seguro, ¿no? Viendo esas continuas contradicciones que hubo en su primer mandato, ¿no? Y teniendo en cuenta, claro, la enorme importancia estratégica del tema del que estamos hablando, ¿no? Que puede suponer pues, un verdadero cambio civilizatorio en el mundo, ¿no? Pero bueno, esta sería una posible opción. Un Donald Trump que lleva con ese reposicionamiento de Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos, como ellos decían, renuncia a ser policía del mundo, cuestiona la OTAN y esto lleva rápidamente a un reposicionamiento de la configuración política europea pues casi asegurado, ¿no? Y otra posibilidad, probablemente más lenta, ¿no? Que sería la victoria de Rusia en Ucrania, que sin ninguna duda iba a disparar la influencia política, ideológica y económica de Rusia y del bloque emergente en general en la propia Europa. Y este puede ser el otro shock externo que impulse este cambio político a partir del resultado de ese conflicto en Ucrania. Evidentemente, ese cambio interno en Europa, político y económico, sería mucho más rápido y mucho más eficiente si estos dos shocks externos se producen a la vez, evidentemente. Si se producen los dos y se producen a la vez. El proceso sería mucho más ordenado y con menos riesgos, lógicamente. Bien. Pues esto es. No sé si tienes algún comentario más. Si no, si te parece, lo dejamos aquí. No, la verdad que no. Me quedó bastante claro, solamente es medio gracioso que sea un informe
que sirva para las autoridades europeas y que realmente desconozca las cosas más importantes. Sí, bueno, les puede servir, igual no técnicamente, en la medida en que evita los problemas fundamentales, pero les puede servir de soporte, ya lo hemos comentado al principio, quizás ese no poner el logo ni de la Comisión ni de ninguna institución europea, pues puede estar indicando que ellos en distintos foros, a la hora de defender sus políticas, van a decir, bueno, vamos a, de acuerdo con lo que dice el informe Draghi, vamos a hacer esto, lo otro, lo demás allá, ¿no? Bien, pues si te parece, Lautaro, lo dejamos aquí. Bueno, ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, propuestas, ideas en el canal, que las responderemos no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localizáis muy fácilmente, ECAI con K, Center con C, escribiendo ECAI Center en YouTube, os aparecerá enseguida nuestro canal para que ahí podamos responder las preguntas que nos hagáis a través de vídeos específicos de preguntas y respuestas que hacemos con este objetivo precisamente. Bien, Lautaro, pues si te parece, lo dejamos aquí. Perfecto. Gracias a todos por seguirnos, por supuesto. Abrazo, saludo a todos. Muy bien, un saludo.